Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. El tema de la clase del día de hoy que vamos a ver es patrones torácicos por imágenes. Es decir, aquellas características de una imagen, tanto en rayos X como en tomografía, que me va a indicar qué patología es. Entonces, antes de empezar la presentación, quiero agradecer como siempre a los diferentes autores de los sitios de la web donde yo he escogido las imágenes que son para uso exclusivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Les voy a compartir en este momento la presentación de la clase del día de hoy. Entonces, estos patrones torácicos son signos guías, es decir, características de la imagen, tanto por rayos X como por tomografía, que me va a indicar qué tipo de patología tiene el paciente en estos estudios. Por ejemplo, si nosotros observamos algunas imágenes, me van a mencionar o me van a dirigir a qué carrera de formación universitaria están los estudiantes. Entonces, si vemos estas imágenes o esta imagen de aquí con estos utensilios, con estas herramientas, entonces decimos que el estudiante está cursando la carrera de gastronomía, correcto. Acá tenemos qué carrera de telecomunicación o de informática. Acá la carrera de medicina. Tenemos acá la carrera de arquitectura. Y así vamos nosotros relacionando las características de lo que nosotros estamos observando y podemos inducir que estamos ante los estudiantes que están cursando la carrera de odontología y también acá tenemos la carrera de mecánica automotriz. Lo mismo vamos a hacer con imágenes, es decir, tanto por rayos X por tomografía. Bueno, yo puedo decir que en esta rayos X hay una atelectasia en banda, acá tengo una neumonía, acá tengo un aspergiloma, acá tengo una atelectasia masiva, tengo metástasis pulmonar que es el patrón neuronal múltiple y tenemos aquí una neumonía. Entonces, estos son los patrones torácicos por imágenes. En este listado tenemos aquellos patrones radiopacos, es decir, imágenes de color blanca en las rayos X, y también vamos a tener los patrones radiolúcidos, es decir, imágenes de color negro. Dentro de los patrones radiopacos tenemos el alveolar, patrón intersticial, que también lo podemos llamar como infiltrado alveolar o infiltrado intersticial. Tenemos el patrón atelectásico, el patrón miliar, patrón nular que puede ser solitario, puede ser múltiple, el patrón masa y el patrón iliar. Es decir, todo lo que yo he nombrado en esta columna de radiopaco son imágenes de color blanca. Y dentro de las imágenes radiolúcidas tenemos el patrón destructivo. Es decir, que hay destrucción del parénquima pulmonar. Aquí tenemos las siguientes lesiones: caverna, el acceso, el quiste, la bula, el enfisema y la bronquiectasia. Y también tenemos el patrón pleural. Aquí encierra el derrame pleural neumotora como patología, el patrón cardiovascular, el patrón mediastínico y el patrón de anormalidad diafragmática. El nombre de cada patrón, como ustedes ven, refleja la estructura anatómica que está comprometida. En este caso, alveolar son los alveolos que están comprometidos, el espacio intersticial, o de pronto la lesión o la patología en cada uno de los patrones respectivos. Vemos los patrones radiopacos, es decir, imágenes de color blanca. Tenemos el patrón alveolar, tiene su característica propia. Vean esta imagen radiopaca de borde mal definido. Tenemos el patrón intersticial, ya lo vamos a conocer, patrón atelectásico, el patrón miliar, el patrón nular solitario, vean esta imagen redondeada, el patrón nular múltiple, que son muchos, el patrón masa y el patrón iliar que compromete a ambos hilios. ¿Qué tenemos que hacer con estos patrones? Apropiarnos de manera visual de las características propias de cada uno de ellos y al final comenzar a diferenciarlos. Tenemos que aprender a realizar el informe radiológico. El informe radiológico incluye 4 ítems.
o 4 líneas, en este caso de color naranja. Tenemos el tipo de examen. Tenemos que nombrar, de pronto se me ocurre, estamos ante una rayos X estándar de tora o estamos ante una rayos X lateral de tora, es decir, el estudio que ustedes tengan al frente. La descripción detalla las características mediante la observación de la imagen que tienen ahí en la rayos X o en la tomografía. Concluimos, según esta característica que hemos descrito, el tipo de patrón. ¿Y qué ponemos aquí? Recuerden esos patrones o ese listado de patrones radiopaco y radiolúcido que teníamos en las diapositivas anteriores. Y por último, decimos nuestra impresión diagnóstica. Es decir, le damos el diagnóstico a esa imagen. Entonces recuerden el informe radiológico, tipo de examen, descripción, el tipo de patrón y la impresión diagnóstica. Vamos a empezar con el patrón alveolar, o también le podemos llamar infiltrado alveolar. Vean sus características visuales en la rayos X de tórax. Tenemos que una imagen radiopaca, es decir, de color blanca, de bordes mal definidos. Veamos el desarrollo del mismo patrón. Entonces ahí lo tenemos, el patrón alveolar. ¿A qué corresponde? Al compromiso del espacio aéreo, es decir, al compromiso de los alveolos que se llenan de líquido. ¿Qué tipo de líquido? Puede ser de secreción bacteriana, un líquido mucoso, puede ser sangre, depende de la patología. Entonces, ahí tenemos nosotros un esquema representativo de los lobulillos. Recuerden que este es un lobulillo, lo que estoy enseñando en este momento, y está separado de otro lobulillo por los llamados septos que corresponden al espacio intersticial. El espacio intersticial también tenemos entre alveolos y alveolos, más o menos por aquí. ¿Ok? Entonces, los alveolos que están de color gris, que es lo que estoy señalando, representan aquellos alveolos que están neumatizados, es decir, que están ventilados, que están normales. Y los que están de color blanco representan aquellos alveolos que están comprometidos con líquido. Recuerden, líquido bacteriano, un líquido mucoso, puede ser moco, flema, depende de la patología que tenga el paciente. Entonces, si hay líquido, ya va a desaparecer el aire. Por lo tanto, ya no vamos a ver como se observa aquí en la rayos X en el pulmón del lado izquierdo, radiolúcido, es decir, que tiene aire, sino que va a estar ocupado por líquido y se representa como esta imagen radiopaca que estoy señalando en este momento hacia el lóbulo superior del pulmón del lado derecho. Tenemos otro esquema del pulmón del lado derecho. Vean ustedes el color concha de vino, le ponemos, es normal. Y acá tenemos una sombra, una imagen media amarillenta blanquecina que corresponde al líquido en el espacio alveolar. Acá vemos otro esquema del pulmón del lado derecho. Vean que el tejido parénquima sano vendría a ser este color conchevino y el parénquima afecto con el compromiso del espacio aéreo corresponde a esta imagen blanquecina media amarillenta que tiene bordes mal definidos. ¿Qué quiere decir que tiene bordes mal definidos? Que no sabemos hasta dónde llega el compromiso alveolar y dónde empieza el parénquima sano. Entonces ahí tenemos nosotros los signos radiológicos. Veamos, entonces, es una imagen red opaca, correcto. Tiene borde mal definido, correcto. Vean ustedes, bordes mal definidos. Tiene broncogramas aéreos. ¿Qué significa broncograma aéreo? Bueno, los broncogramas aéreos anatómicamente no son más que, observen estas ramificaciones bronquiales, lo que estoy diciendo en este momento. Estos son los broncogramas, estos son ramificaciones bronquiales, perdón. Y estas ramificaciones bronquiales se van a denominar broncogramas aéreos cuando se observan inmersos en un infiltrado alveolar. Por lo tanto, el broncograma aéreo, que son las ramificaciones bronquiales, van a estar llenas de aire. Entonces, si están llenas de estas ramificaciones bronquiales de aire, se va a ver en radiolúcido. Y como están inmersos en un infiltrado alveolar que es radiopaco, entonces se lo va a ver mejor o en relación al parénquima sano, porque observen aquí, veamos la imagen anterior, la más grande, aquí. Aquí hay ramificaciones bronquiales, pero nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque están ventiladas normalmente, están radiolúcidas. ¿Y por qué no lo vemos? Porque el pulmón también está radiolúcido. El pulmón es radiolúcido normalmente. Pero acá, como hay un infiltrado alveolar, un compromiso del espacio aéreo, nosotros vemos las ramificaciones bronquiales. Observen lo que estoy señalando en este momento. Estoy dibujando un recorrido
de aspecto ramificado radiolúcido, esto negro. Y no es más que ramificaciones bronquiales, pero aquí lo vamos a denominar como broncorama aéreo, esto que estoy señalando. Entonces se cumple como un signo radiológico. Respeta la cisura, ¿qué quiere decir? Que cuando el infiltrado alveolar avanza más, vean que acá no avanza en dirección caudal, pero por ejemplo, se me ocurre, avanza hasta acá, hasta la cisura, va a respetar la cisura. ¿Qué quiere decir? Que no la atraviesa. ¿Por qué? Porque igual esto aquí corresponde a la pleura visceral que está pisando la cisura, por lo tanto no la va a atravesar por anatomía. Entonces ahí se va a dibujar una línea definida. ¿Por qué? Porque respeta la cisura. Entonces ahí tenemos nosotros la rayos X de tórax con nuestro infiltrado o patrón alveolar. Veamos el informe radiológico. Tenemos que es una rayos X estándar de tórax, donde observamos una imagen radiopaca, cuyos bordes son mal definidos, y en su interior tiene imágenes ramificadas radiolúcidas que corresponden a los brocogramas aéreos. Está localizado en el lóbulo superior del pulmón del lado derecho. Entonces, esto es lo que nosotros hemos descrito mediante la observación. Es decir, que todo lo que está en el texto es lo que tiene la imagen. Al inicio, ustedes tendrán que recordar o memorizar un poco el texto, pero a medida que vayamos viendo imagen, entonces ya se van familiarizando de que podemos nosotros hacer la lectura de un estudio, en este caso el informe radiológico de esta rayos X de tórax, y la descripción, sin ver el texto, la descripción de la imagen patológica, en este caso el infiltrado alveolar. Observen aquí. Entonces aquí le decimos, ponemos la descripción, se observa, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es observar. Imagen, porque corresponde a una imagen. Radiopaca por la densidad que tiene. Y vamos detallando y caracterizando la imagen que estamos observando. No podemos aumentar ni omitir algo que no esté o esté en la imagen. De ahí pasamos al tipo de patrón. Entonces, con esta característica que nosotros hemos mencionado, decimos que el patrón es un patrón alveolar. Y la impresión diagnóstica corresponde a una neumonía en el lóbulo superior del pulmón del lado derecho. Que puede ser otra patología como, por ejemplo, si me ocurre una contusión pulmonar, puede ser una contusión pulmonar, pero vamos nosotros a familiarizarnos con la enfermedad que es la neumonía. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, un infiltrado alveolar corresponde a una neumonía y es lo que ustedes van a ver frecuentemente. Pero el diagnóstico definitivo lo van a tener ustedes cuando ya sean internos, van a ser médicos residentes o médicos tratantes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen al paciente al lado. Ustedes dicen, bueno, yo veo un infiltrado alveolar y el paciente tiene tos, fiebre, expectoración, entonces es una neumonía. Pero de pronto el paciente no tiene esa sintomatología. De pronto el paciente se cayó de 3 metros de altura, estaba pintando una pared en la casa, etcétera. Entonces sufrió un trauma torácico. Por lo tanto, este infiltrado alveolar corresponde a la presencia de sangre, es decir, es una contusión pulmonar. O sea, todo depende de la clínica. Pero aquí nosotros nos vamos a familiarizar con la enfermedad que es la neumonía. Cuando hacemos el informe radiológico, nosotros no vamos a nombrar la primera y segunda línea de color naranja, es decir, tipo de examen, descripción. No podemos decir nosotros tipo de examen, rayos X estándar de tórax, descripción. Se observa, no. Lo que nosotros hacemos es que en el informe radiológico comenzamos, vemos la imagen y decimos, estamos ante una rayos X estándar de tórax donde observo una imagen radiopaca de borde poco definido, etcétera. ¿Ok? La tercera y la cuarta línea de color naranja sí la vamos a mencionar. El tipo de patrón corresponde a un patrón alveolar y la impresión diagnóstica es tal. ¿Correcto? Seguimos. Nos vamos al patrón intersticial. Aquí el intersticio es el afectado. Recuerde que el intersticio es una estructura microscópica desde el punto de vista anatómico y se encuentra entre alveolo y alveolo. Por lo tanto, me va a dar una imagen de aspecto reticular, pero de pronto si lo vemos con bastante minuciosidad o de pronto demasiado de cerca y lo vamos a detallar. Y lo vamos a encontrar en ambos pulmones.
Entonces, tenemos nosotros el intersticio, ven ustedes que tiene la forma de rec, por eso también se llama infiltrado o patrón reticular. Puede estar ligeramente engrosado, moderadamente engrosado o marcadamente engrosado. ¿Quién? El intersticio, por cualquier enfermedad que tenga el paciente o que esté cursando el paciente. Si ustedes ven marcadamente engrosado, quiere decir que es una patología ya un poco más crónica, como la fibrosis pulmonar. Ahí tenemos otro esquema en la parte microscópica para más o menos orientarnos de que tiene el aspecto reticular. ¿Qué sucede con el pulmón? El pulmón no se lo va a ver definido, es decir, no va a tener una radiolucidez homogénea. Veamos, retrocedamos acá en la imagen de mayor tamaño. Tenemos aquí el infiltrado intersticial. En sí, el infiltrado intersticial no es que lo podemos observar definido como lo observamos en el infiltrado alveolar. Aquí yo no hago un esfuerzo para observar el infiltrado alveolar, esta imagen acá, pero acá sí. Yo me pregunto, ¿dónde está el infiltrado intersticial? Bueno, el infiltrado intersticial por lo general se distribuye en ambos pulmones y es una imagen radiopaca, es decir, es una imagen o son imágenes o sombras irregulares radiopacas de manera dispersa en ambos pulmones, pero de pronto no lo podemos señalar de manera precisa, porque no es una imagen que vamos a ver perfectamente, sino que lo que vamos a detallar es que el pulmón no tiene una neumatización, es decir, no tiene una relucidez homogénea y normal como debería tener. Aquí algunos autores le llaman el llamado pulmón sucio, quiere decir que pierde esa relucidez, ¿por qué? Por una radiopacidad que está de manera heterogénea, es decir, de manera dispersa, pero muy minúscula en ambos pulmones. Esta radiopacidad, que es el infiltrado intersticial, lo podemos comparar como en esta foto. Observen ustedes, aquí hay un césped sintético, pero algo me impide ver y observar correctamente el césped. ¿Qué me está impidiendo observar correctamente el césped? Pregunto. Correcto. La malla, la malla. Entonces, la malla es el infiltrado intersticial. Si retrocedemos, vean ustedes, el infiltrado intersticial me impide ver correctamente el pulmón derecho y el pulmón del lado izquierdo. Entonces, es parecido a que la malla me impide ver correctamente el césped. O sea, puedo ver el césped, pero algo me está impidiendo ver correctamente. Entonces, la malla es el infiltrado intersticial. ¿Cuáles son los signos radiológicos? Son imágenes radiopacas, son como sombras reticulares. Pulmón sucio es la denominación que le dan algunos autores y la distribución es de manera dispersa en ambos pulmones. Entonces aquí tenemos nuestro informe radiológico, es decir, lo que nosotros observamos en esta rayos X. Y terminamos diciendo que es una neumonía, neumonía en ambos pulmones, porque recuerden que el infiltrado intersticial aparece en ambos pulmones, por lo general es la distribución. ¿Por qué neumonía? Si ya en el alveolar mencionamos que era neumonía, bueno, cuando ustedes ven una neumonía alveolar es de origen bacteriano, por lo general. Si ustedes ven una neumonía intersticial, entonces es de origen viral, por lo general. Continuamos. Aunque también recuerden que infiltrado intersticial lo podemos ver nosotros en cualquier otra patología. Se me ocurre sarcoidosis, linfangiomatosis, entre otras patologías, igual que el infiltrado alveolar. Pero el diagnóstico, recuerden que es clínico, es decir, ustedes interrogan al paciente, abordan al paciente, hacen ocultación, percusión, palpación, etcétera. Entonces, ustedes dan un diagnóstico clínico inicial. La rayos X o cualquier estudio diagnóstico por imágenes es para confirmar el diagnóstico que ustedes han dado de manera inicial, no para saber qué tiene el paciente. ¿Por qué? Porque si a mí me presenta una rayos X estándar de tórax, yo solo puedo decir que es un infiltrado intersticial, un patrón intersticial, su distribución, su característica, pero no el diagnóstico. El diagnóstico lo tienen ustedes. De pronto, si me dan la clínica del paciente, entonces ahí sí, pero ustedes son los que tienen la sintomatología, la clínica del paciente. Por lo tanto, ustedes van a decir, bueno, se trata de una linfangiomatosis, una sarcoidosis o de pronto una neumonía intersticial, etcétera.
Nos vamos al patrón atelectásico. Entonces, aquí vamos a observar también una imagen radiopaca. Vean ustedes, radiopaca. Esta es la atelectasia. Esta imagen radiopaca que se encuentra aquí son las estructuras del mediastino, es decir, la sombra cardiovascular que está retraída hacia este emitora que es el emitora del lado izquierdo. Veamos las características. Entonces tengo la atelectasia. ¿A qué corresponde la atelectasia? Es la pérdida de volumen de un segmento, de un lóbulo o de todo el pulmón. Entonces aquí nosotros en este esquema, en esta macroscopía, cuando tenemos patológica, nosotros vemos un lóbulo o una parte del pulmón que está más pequeño, reducido de volumen que el otro. Quiere decir que hay pérdida de volumen, es decir, que el pulmón pierde aire por algunas causas. ¿Cuáles serían las causas? Una obstrucción que puede ser intra o extraluminal de la ramificación bronquial. La ramificación bronquial que de pronto va hacia el segmento apical del lóbulo superior y ahí ya se hace un colapso, una telectasia de ese segmento. O de pronto si se va a la ramificación que ventila el lóbulo superior, entonces se colapsa todo el lóbulo. O de pronto la obstrucción está en el bronquio principal derecho o izquierdo, entonces se colapsa todo ese pulmón. ¿Qué provoca esa obstrucción? Va a impedir que ingrese aire y el aire que estaba en el segmento en el lóbulo del pulmón va a reabsorberse y por lo tanto se colapsa el pulmón, pierde volumen. Y si pierde volumen, quiere decir que pierde aire. Y si pierde aire, quiere decir que ya no se va a ver el pulmón radiolúcido. Por eso la telectasia es radiopaca. Puede haber otras causas, como una telectasia pasiva provocada, por ejemplo, aquí tengo un derrame pleural, porque permanece algún tiempo, entonces hace que el segmento del lóbulo que está adyacente a nivel de la base se colapse, pierda volumen. O de pronto por patologías constrictivas externas. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una bomba de chicle. ¿Qué tiene la bomba de chicle por dentro? Aire, correcto, parecido al pulmón. El pulmón tiene aire. Alrededor o adyacente al pulmón nosotros tenemos la luz de la tráquea, el diafragma, mediastino, espacios intercostales, etcétera. Entonces, si le ponemos algunos objetos, supongamos que estos objetos sean la tráquea, el mediastino, el área cardíaca, los espacios intercostales, los hemidiafragmas, etcétera. ¿Qué ocurren con estos objetos en el momento que se desinfla o esta bomba de chicle pierde volumen? Estos objetos se retraen. Esa es la palabra, retraer, alar. Entonces se retraen hacia el lugar donde está y en la pérdida de volumen. Es decir, hacia el lugar donde está la telectasia. Lo mismo ocurre en la rayos X, en la patología telectasia. ¿Cuáles serían los signos radiológicos? Es una imagen radiopaca. Ya mencionamos por qué. Retrae estructuras adyacentes. Vean ustedes, retrae las estructuras adyacentes. Puede ser segmentaria, lobar o todo el pulmón, depende de donde esté la oclusión de la luz aérea. Hay un signo que le llaman el signo de la columna desnuda, ya lo vamos a trabajar. Y hay hiperventilación pulmonar contralateral. Quiere decir que el pulmón del lado contrario se va a ventilar y se va a tornar más radiolúcido de lo normal. ¿Por qué? Porque el otro pulmón no está ventilado, por lo tanto tiene que haber un pulmón vicariante, es decir, que compense la función del otro. Y por eso se llama hiperventilación pulmonar contralateral. Entonces, el informe radiológico lo tenemos aquí. Vamos a ver la descripción. Se observa imagen radiopaca de bordes poco definidos. ¿Por qué? Porque no, en realidad no vemos los bordes, porque es una pérdida de volumen localizada aquí en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo o en todo el pulmón, que retrae la tráquea. Recuerden que la tráquea tiene que estar aquí centralizada. Si tengo un marcador para anotar. La tráquea tiene que estar aquí centralizada, pero acá nosotros vemos la tráquea retraída, es decir, donde está la telectasia. Entonces, esta es la luz de la tráquea que está retraída. También la estructura del mediastino se retraen. ¿Por qué? Porque recuerden que el mediastino baja en su borde
cardiovascular derecho, aquí para medial, del lado derecho, pero observen dónde está el mediastino. Todo esto es el mediastino. En realidad no lo observamos delimitado. ¿Por qué? Porque se ve una imagen totalmente red opaca, pero se ve que se suma más la densidad. Este es el mediastino. Entonces, cuando el mediastino se retrae todo, nosotros vemos que la columna se despeja, es decir, podemos visualizar correctamente la columna. Entonces, aquí tenemos el llamado el signo de la columna desnuda, que sucede aquí en la telectasia masiva. También encontramos retracción del hemiafragma del lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es el hemiafragma del lado derecho? El de aquí. ¿Cuál es el hemiafragma del lado izquierdo? Lo voy a dibujar, el de acá. Entonces, está más alto el hemiafragma del lado izquierdo en relación al lado derecho. Recuerden que tienen que estar de manera simétrica, ambos al mismo nivel, o el derecho 1 centímetro más alto que el izquierdo, pero aquí está elevado el izquierdo. ¿Cómo sabemos que esto que yo estoy señalando, que ya he delimitado con el marcador rojo, corresponde al hemiafragma del lado izquierdo? Porque tenemos acá abajo la cámara gástrica o el estómago lleno de aire. ¿Por qué? Porque inmediatamente por encima de la cámara gástrica tenemos el hemiafragma, siempre y cuando nosotros podamos observar el aire que es radiolúcido en el estómago. Entonces, eso correspondería a los signos radiológicos. También vamos a observar el pulmón del lado contrario. Observen el pulmón del lado derecho hiperventilado. ¿Cómo sé que está hiperventilado? Porque se lo va a ver más radiolúcido, más negro de lo normal. Incluso se ve más expandido el pulmón, como que se expande más. Entonces, estamos ante un patrón atelectásico y la impresión diagnóstica es una atelectasia masiva en el pulmón del lado izquierdo. Recuerden que el signo de la columna desnuda solo lo encontramos en la atelectasia masiva, no en una atelectasia pequeña, parcial, segmentaria, lobar, en la atelectasia completa del pulmón. ¿Por qué? Porque ahí va a tener bastante fuerza para retraer el mediastino y dejar descubierta la columna. Por eso se llama el signo de la columna desnuda. Pero una atelectasia pequeña no va a tener esa fuerza para retraer el mediastino, por lo tanto no va a dejar descubierta la columna. Nos vamos al patrón miliar. En el patrón miliar, como su nombre lo indica, son nódulos o micronódulos menores a 3 milímetros o hasta 3 milímetros de diámetro. Se van a ver como imágenes radiopacas. Observen aquí lo que estoy enseñando, estos puntitos blancos, de manera dispersa, que esa es la condición, distribuidas en ambos pulmones. Que se me parece mucho al infiltrado intersticial, sí, podríamos dar un diagnóstico diferencial con el infiltrado intersticial, pero si nosotros nos detenemos a ver de manera minuciosa, entonces vemos que son imágenes nodulares, puntiformes. Entonces, en el patrón miliar encontramos imágenes puntiformes radiopacas de manera dispersa en ambos pulmones. Observen esta otra rayos X. Y aquí, en el esquema macroscópico, en los dos pulmones observamos estas lesiones puntiformes blanquecinas, dispersas. Y acá en la macroscopía, anatomía patológica igualmente, observen estos puntos blancos, bastantes, menos de 3 milímetros. ¿Qué es esto? Son ramificaciones bronquiales normales. Entonces, los signos radiológicos incluyen que son imágenes redondeadas puntiformes, radiopacas, menores a 3 milímetros o hasta 3 milímetros y dispersas en ambos pulmones. Entonces, ahí tenemos nuestro informe radiológico, que es lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Y el diagnóstico es tuberculosis en fase miliar. Es que la tuberculosis vamos a encontrar alguna fase de granuloma, fase de tuberculoma, fase de cavitación y también fase miliar, entre otras. Entonces, tuberculosis en fase miliar. Nos vamos al patrón nodular solitario. Nódulo corresponde a una imagen también como miliar redondeada radiopaca, pero tiene más de 3 milímetros hasta 3 centímetros, es decir, menor a 3 centímetros. Entonces, como esta imagen de aquí. Pero aquí, en este recuadro verde, yo le he puesto de aspecto benigno.
¿Por qué? Porque hay nódulos pulmonares solitarios de aspecto benigno en este caso y también de aspecto maligno. Recuerden que tenemos que mencionar aspecto, no podemos decir nódulo pulmonar solitario benigno ni nódulo pulmonar solitario maligno. Tenemos que decir aspecto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos saber si este nódulo es benigno o maligno. El único médico especialista que puede dar el diagnóstico de benignidad o malignidad corresponde al médico patólogo, correcto. Entonces, ahí tenemos un nódulo pulmonar solitario. Lo vamos a comparar con el borde de esta pelota, bien definido. Tengo un nódulo pulmonar solitario en la macroscopía de anatomía patológica, bordes bien definidos, sólido. Acá tengo otro. ¿Y cuáles son los signos radiológicos? Es una imagen redondeada, es radiopaca, menor hasta a 3 centímetros o hasta 3 centímetros, tiene bordes regulares definidos. Y tenemos nosotros nuestro informe radiológico que ya lo detallamos. Bien. El patrón, observen, es un patrón nodular solitario. La impresión diagnóstica es nódulo pulmonar solitario de aspecto benigno. Y le podemos agregar en el lóbulo superior del pulmón del lado derecho. Y el nódulo pulmonar solitario de aspecto maligno tiene la misma característica, pero difiere son los bordes. Bordes mal definidos, incluso aquí espiculado en forma de una punta. Vean ustedes, lo comparamos con el borde de la pelota. Una pelota que tiene pelusas o gastada, o de pronto como una espícula, entonces tiene un aspecto no benigno, es decir, un aspecto maligno, como este nódulo en la macroscopía. Vean estas puntas, estas espículas, estas irregularidades en la superficie, o de pronto el de acá. ¿Cuáles son los signos radiológicos? Una imagen redondeada, radiopaca, es lo mismo, sino que aquí ya varía los bordes que son irregulares y espiculados. Incluso autores mencionan que también tenemos por ahí el llamado signo de la cola de cometa, que me va a dar una irregularidad hacia un extremo, hacia una superficie del nódulo. Ahí tenemos nuestro informe radiológico. Lo que varía entonces aquí sería la impresión diagnóstica, nódulo pulmonar solitario de aspecto maligno. Y ya no tenemos un solo nódulo en este patrón, sino que varios nódulos. Es decir, tenemos ahí el patrón nodular múltiple, donde vamos a observar imágenes radiopacas redondeadas, vean ustedes, de diferentes tamaños de manera dispersa en ambos pulmones. Entonces, veamos, este es un esquema, veamos la macroscopía, anatomía patológica, vean los nódulos de diferentes tamaños, en este caso color blanquecino, medio amarillento. Y aquí tenemos un signo que es llamado signo en suelta globo. ¿Por qué? Porque semeja a globos en el momento que se los suelta al aire. Signo en suelta globo. Entonces, ¿cuáles son los signos radiológicos del patrón nodal múltiple? Que son imágenes redondeadas, radiopacas, de diferentes tamaños, dispersas en ambos pulmones. Pueden tener bordes regulares definidos o pueden tener bordes irregulares no definidos. Y tenemos el signo del suelta globos. En el informe radiológico, lo mismo que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Y acá como patología le agregamos o le ponemos metástasis pulmonares. Aunque también entra en el diagnóstico diferencial otra patología como patologías fúngicas. ¿Ok? Pero en la mayoría de los casos que ustedes van a ver un patrón nodular múltiple, una rayos X, una tomografía, corresponden a metástasis pulmonares, pero sin descartar otras posibilidades de diagnóstico diferencial. Nos vamos al patrón masa, igual, tanto como el patrón miliar, el patrón nodular. Entonces es una imagen redondeada, pero mayor a 3 centímetros. ¿Ok? Mayor a 3 centímetros. Aquí lo vemos mejor. Esta rayos X, vean ustedes esta imagen radiopaca. En este caso tiene bordes definidos, pero son un poquito lobulados. Cuando decimos masa, al inicio pensamos que se trata de alguna neoplasia, algo maligno, pero también las masas, es decir, aquí imagen redondeada mayor a 3 centímetros, podrían corresponder a lesiones de patologías benignas.
Entonces ahí tenemos un esquema de masa. Veamos nosotros en el esquema de macroscopía la imagen redondeada de bordes lobulados en el lóbulo superior del pulmón de lado derecho. Entonces, esta otra macroscopía, un poquito más de cerca y la hemos sacado. ¿Cuáles son los signos radiológicos del patrón masa? Son redondeadas, es radiopaca, porque van a formar una sombra. Observen esta imagen de aquí redondeada, radiopaca, mayor a 3 centímetros, y cuyos bordes pueden ser regulares o irregulares, bien definidos o mal definidos, o incluso hasta especulados, depende de la característica o el origen de cada masa. Entonces, dentro del informe radiológico, ponemos igual en impresión diagnóstica masa en el pulmón del lado izquierdo. Es decir, con esto no pretendemos nosotros especificar qué tipo de masa es, según su origen. Tenemos el patrón iliar. El patrón iliar quiere decir que hay compromiso de las regiones iliares. Recuerden que las regiones iliares derecha e izquierda son radiopacas y tienen formas ramificadas en forma de raíz, que a medida que se alejan de la parte central del pulmón o del tórax hacia la parte periférica van disminuyendo de diámetro. Recordamos eso en la anatomía radiológica de tórax. Pero ¿qué observamos aquí? Un engrosamiento de ambos ilios, pero no tiene forma de raíz, sino que forma lobulada. Vean este engrosamiento. ¿Por qué adopta esta forma lobulada? Porque se agrupan varias estructuras redondeadas o nodulares, o varios nódulos, en este caso las adenopatías, quiere decir ganglios aumentados de tamaño. Entonces, ahí tenemos los ganglios de tamaño normal, pero por cualquier patología que afecte a los ganglios, comienzan a crecer, aumenta de tamaño, entonces van a visualizarse totalmente agrupadas como imágenes radiopacas. Ahí vemos en la macroscopía, la anatomía patológica, las enopatías iliares bilaterales, de color gris, igualmente acá. ¿Cuáles son los signos radiológicos? Tenemos engrosamiento de aspecto nodal de los ilios, son radiopacos y los bordes pueden ser lobulados. Tenemos el informe radiológico, enopatías iliares en conclusión. Entonces, tenemos los siguientes patrones radiopacos: alveolar, intersticial, atelectásico, miliar, nodular solitario. Recuerden que puede ser de aspecto benigno, de aspecto maligno, patrón nodular múltiple, patrón masa y el patrón iliar. ¿Qué vamos a hacer con estos patrones? Apropiarnos de manera visual de las características de cada uno de ellos para comenzar ya a sacar sus diferencias. Una vez que hemos pasado con los patrones radiopacos, regresamos para ver algunas características del patrón alveolar que tenemos que tener en consideración. Entonces, recordamos que el patrón alveolar era radiopaco de borde mal definido y tenía broncograma aéreo. Entonces, los signos radiológicos es que los bordes son mal definidos, quiere decir que no sabemos dónde termina la lesión y dónde empieza el parénquima sano. Correcto. Pero acá nosotros vemos otro infiltrado alveolar, otro paciente, otro rayos X, broncograma aéreo, pero cuyo borde superior es mal definido, pero el borde inferior sí es bien definido. Pero ¿cómo es eso? Si es un infiltrado alveolar, el infiltrado alveolar dice que tiene bordes mal definidos, pero también hay un signo que me dice que respeta la cisura. Entonces, cuando este infiltrado alveolar avanza o cuando la patología se hace un poquito más, se acelera, o la patología evoluciona, entonces puede abarcar y llegar hasta la cisura, pero no la va a atravesar. Lo que va a hacer es que va a dibujar la cisura, porque se detiene ahí donde está el parénquima. Por eso nosotros en esta rayos X de tórax, nosotros vemos que el borde es bien definido. ¿Por qué? Porque dice que respeta la cisura. ¿Qué más vamos a trabajar en el infiltrado alveolar? El signo de la silueta cardíaca.
Recordamos que en el pulmón del lado derecho y en el pulmón del lado izquierdo tenemos la base pulmonar de la mitad hacia abajo. En la base del pulmón del lado derecho, observen y recuerden, hacia adelante tenemos el lóbulo medio y hacia atrás el lóbulo inferior. Y en la base del pulmón del lado izquierdo, hacia adelante tenemos el lóbulo superior, sus segmentos lingular superior y lingular inferior, y el lóbulo inferior. Entonces, tenemos aquí una rayos X estándar de tórax, nuestro infiltrado alveolar, es decir, una neumonía, cuyos bordes son mal definidos. Me refiero a este borde externo, pero el borde superior es bien definido. ¿Por qué? Porque respeta la cisura. Aquí nosotros decimos que si hay signo de la silueta cardíaca. ¿Qué es el signo de la silueta cardíaca? Cuando una imagen radiopaca borra el borde cardíaco. Entonces, para trabajar los bordes cardíacos, yo pregunto, ¿ven el borde cardíaco izquierdo? Y la respuesta es sí, sí se ve. Ahora, ¿ven el borde cardíaco derecho? Y la respuesta es no, no se ve. Quiere decir que esta imagen radiopaca sí borra el borde cardíaco, sí está haciendo signo de la silueta. Y toda imagen radiopaca que hace signo de la silueta quiere decir que está por delante, es decir, que está en el óvulo pulmonar que se encuentra hacia adelante. Y en la base del pulmón del lado derecho, ¿qué lóbulo encontramos hacia adelante? El lóbulo medio. Recordamos acá, ¿ves? Lóbulo medio hacia adelante, lóbulo inferior hacia atrás. En cambio, el pulmón del lado izquierdo tengo lóbulo superior hacia adelante, lóbulo inferior hacia atrás. Entonces, aquí tenemos una neumonía en el lóbulo medio del pulmón del lado derecho. Lo contrario sucede con esta otra neumonía, en la misma base del pulmón del lado derecho. Pero vamos a trabajar los bordes. ¿Para qué? Para ver si borra o no borra el borde cardíaco. Si hace signo o no hace signo de la silueta cardíaca. ¿Ven el borde cardíaco izquierdo? Sí se ve. ¿Ven el borde cardíaco derecho? Sí se ve. Quiere decir que esta neumonía, este infiltrado alveolar, está en el lóbulo que se encuentra hacia atrás. ¿Y qué lóbulo está hacia atrás en la base del pulmón del lado derecho? El lóbulo inferior, correcto. Muy bien. Vean, neumonía en el lóbulo inferior del pulmón del lado derecho. De lo mismo, aquí se hace el esquema del corazón, lóbulo medio hacia adelante, se hace signo, y acá lóbulo inferior hacia atrás. No hace signo, no borra el borde cardíaco. Tenemos la base del pulmón del lado izquierdo. Vean ustedes, el infiltrado alveolar, como una imagen red opaca, de borde mal definido, me meto por ahí unos broncogramas aéreos, imágenes reducidas ramificadas, aquí. Entonces, ¿ven el borde cardíaco derecho? Sí. ¿Se ve el borde cardíaco izquierdo? ¿Cuál es la respuesta? No, correcto. No, no ven el borde cardíaco izquierdo. Quiere decir que esta neumonía se encuentra en el lóbulo que está hacia adelante. ¿Qué lóbulo está hacia adelante de la base del pulmón del lado izquierdo? El lóbulo superior, correcto. Entonces, es decir, si hace signo de la silueta, está en el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Y lo contrario, bueno, este es el esquema, recuerden, lóbulo superior, vean, está comprometido, el segmento lingular superior e inferior. A esta redopacidad, lo contrario, ¿ve? Neumonía, ¿se ve el borde cardíaco izquierdo? Sí, sí se lo ve. Entonces, la neumonía está en aquel lóbulo de la base del pulmón del lado izquierdo que se encuentra hacia atrás. ¿Y qué lóbulo es ese? El lóbulo inferior, correcto. Vean, no hace signo, neumonía en el lóbulo inferior del pulmón del lado izquierdo. Bueno, bueno. De esa manera terminamos con los patrones radiopacos que hay que caracterizarlos para comenzar a diferenciarlos.